Hola a todos, bienvenidos de vuelta. En módulos anteriores hemos modelado el proceso de muestreo de una forma ideal. Es decir, asumimos que muestreamos periódicamente una señal, la convertimos en una secuencia discreta y a partir de allí nos hemos mantenido en el dominio discreto. Sin embargo, ahora es necesario que podamos predecir cuáles van a ser los efectos del diseño de un sistema discreto determinado en el mundo real, en el mundo analógico. Y para eso tenemos que desarrollar un modelo matemático más preciso del muestreo. Para comenzar, vamos a revisar cuidadosamente la relación que existe entre las frecuencias de las senoidales puras continuas, las senoidales discretas muestreadas y la representación de estas últimas mediante la DFT. Para esto vamos a considerar una senoidal continua de frecuencia f medida en Hz. Si a esta señal continua la muestreamos con un periodo de muestreo t, sabemos que la secuencia discreta resultante x de n es x de t evaluada en n veces el periodo de muestreo. Vamos a desarrollar esta sustitución sobre el papel. Bueno, queremos determinar x de n evaluando a la señal continua xc de t en t igual nt. Ahora, recordemos que la definición de nuestra señal continua es igual al seno de 2πf por t. Por lo tanto, x de n será igual al seno de 2πf por t, pero t lo vamos a reemplazar por n veces el periodo de muestreo. Ahora, como el periodo de muestreo es igual al inverso de la frecuencia de muestreo, entonces xn lo podemos expresar como el seno de 2πf sobre fs por n. Y esta es la secuencia discreta resultante. Como acabamos de ver, x de n es una senoidal pura de frecuencia 2πf sobre fs, donde fs es la frecuencia de muestreo. Ahora, como esta es la frecuencia de nuestra senoidal discreta, entonces x de n podemos representarla como el seno de omega n, donde omega es igual a 2pi por f sobre fs. Claramente, el proceso de muestreo establece una relación entre la frecuencia f en Hz de la señal continua y la frecuencia omega, medida en radianes, de la secuencia discreta correspondiente. Y esta relación está definida por esta ecuación. Este resultado es muy importante para entender la relación entre el mundo continuo y el discreto. Por eso vamos a revisarlo con más detenimiento. Lo que acabamos de ver es que si partimos del mundo continuo con una senoidal de frecuencia f, medida en Hz, el muestreo con una frecuencia fs convierte esa frecuencia f en una frecuencia discreta omega, que se mide en radianes por muestra. Esta relación está definida por la ecuación que acabamos de mostrar. Esta ecuación a su vez nos permite ver la relación entre una frecuencia f continua y una frecuencia omega discreta. Es importantísimo notar que esta relación siempre depende de la frecuencia de muestreo fs. Ahora, en módulos anteriores vimos que de una secuencia discreta nosotros podemos tomar n muestras para calcular la DFT de n puntos. Y sabemos que la DFT está en función del índice K, que me representa las muestras espectrales. Concretamente, la frecuencia discreta correspondiente a un valor de K determinado viene definida por omega igual 2pi sobre n por K. Esta relación nos permite determinar a qué frecuencia omega se corresponde cada valor de K y viceversa. Ahora, para completar nuestro análisis, podemos igualar estas dos expresiones y así establecer una relación entre el índice espectral K y la frecuencia continua F. En este caso, el resultado que obtenemos es que F va a ser igual
AFS por K sobre N. Entender la relación entre las variables F, omega y K es muy importante para aplicar correctamente el procesamiento digital de señales discretas y en su uso o aplicación para el procesamiento de señales continuas. Por eso, a pesar de la simplicidad de estas tres relaciones que acabamos de mostrar, les pido que se tomen su tiempo para asegurarse de que entienden bien las implicaciones de estas relaciones. Para ayudarlos en el proceso vamos a considerar unos sencillos ejemplos. Consideremos esta imagen tomada de un analizador de espectros. El espectro mostrado corresponde al de la señal de piano que ya hemos considerado en presentaciones anteriores. Claramente la señal está compuesta por varios tonos senoidales puros que podemos identificar a partir de cada uno de estos picos. A partir de este espectro nos gustaría saber cuál es la componente principal en la señal discreta resultante cuando muestreamos la señal continua a una frecuencia de 8 kHz. Es decir, a qué frecuencia discreta se va a corresponder esta componente, que es la componente principal, cuando nosotros hagamos un muestreo de 8 kHz. A partir del espectro, podemos ver que la componente principal está ubicada a una frecuencia de aproximadamente 440 Hz. Según la relación entre omega y f que vimos en la diapositiva anterior, si muestreamos a 8 kHz, la senoidal resultante tendrá una frecuencia omega de 11 pi sobre 200. Es decir, a esta frecuencia de muestreo, una frecuencia de señal continua de 440 Hz se equivale a una frecuencia omega discreta de 11 pi sobre 200 radianes por muestra. Esta va a ser la frecuencia omega de la componente discreta asociada a este armónico. Repitiendo este procedimiento podríamos hallar las frecuencias correspondientes al resto de armónicos, pero lo voy a dejar para que esta tarea la hagan por cuenta propia. Ahora vamos a revertir el análisis, es decir, comencemos mostrando la magnitud de la DFT de la señal ya muestreada y tratemos de ver a qué frecuencias continuas se corresponden las componentes senoidales puras. Concretamente queremos saber cuál es la frecuencia F en Hz correspondiente a la componente principal, que es esta. Si sabemos que la señal ha sido muestreada a 8 kHz y que la DFT se corresponde a una DFT de 16.000 puntos. En esta gráfica, la componente principal está ubicada en una posición de K igual 880. Entonces, recorriendo a la fórmula que nos relaciona el valor de K y el valor de F, hacemos la sustitución correspondiente. 8000 es la frecuencia de muestreo, 16.000 es el número de puntos y 880 es el valor del índice K. Y tenemos entonces que la frecuencia en Hz correspondiente es 440 Hz, que es la misma frecuencia que habíamos visto en la diapositiva anterior. Volviendo a nuestro cuadro de relación de frecuencias, entonces este cuadrito nos permite fácilmente pasar del mundo continuo al mundo discreto y al mundo de la DFT de las señales.